Muy buenos días, tarde, noche, por hora que estén en su país, sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Hoy, y en conmemoración un poco de la vuelta de videos de la especie de Golden Era, ¿no? Una cosa similar, el culturismo vintage, que saben que es lo que más me gusta hablar. Vamos a hablar de por qué las proporciones son tan importantes en lo que es el fisicoculturismo y lo que es el cuerpo en general. Voy a estar hablando un poco de por qué para mí el culturismo está comenzando a perder esa estética que llevaban los culturistas antaño, incluso los culturistas de lo que es la Classic Physique. Podrán estar viendo lo que voy poniendo, que son culturistas de lo que fue, por supuesto, la era plateada del culturismo, como lo son Bill Pearl, Rec Park, Leroy Colbert, Clarence Ross, Steve Reeves, entre otros, ¿no? Que me deben estar quedando algunos conocidos, como por ejemplo John Grimmick también, que fue bastante conocido en ese entonces. Entonces, ¿por qué yo considero que las proporciones son tan importantes? Les voy a repasar un poco lo que decía Steve Reeves, que es quizás el exponente más importante de la era plateada del culturismo. Steve Reeves afirmaba: los gemelos deben de tener el mismo tamaño que los brazos, como a su vez el cuello debe respetar las medidas de ambas extremidades, al igual que lo hacen los antebrazos. Esto nos da un poco la pauta de que en ese entonces, y sobre todo si vemos a culturistas de ese entonces, por supuesto, como lo son también Dave Draper, entre otros, llevan esa similaridad en el hecho de que los brazos, los gemelos y el cuello tenían una proporción muy similar, por no decir que idéntica, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, vamos al caso, quizás yo te diría que más conocido de la actualidad, como el es Chris Bumstead, vemos la diferencia gigantesca en lo que son sus brazos, cuello y gemelos. No digo que Chris Bumstead tenga unos malos gemelos, al contrario, tiene unos gemelos bastante decentes, pero por ejemplo, incluso si vamos al caso de Urka Lechinsky, otro este, culturista de Classic Physique, también vemos que las proporciones no son las mismas. Mucha gente obviamente va a decir, pero tampoco estar en un porcentaje de grasa parecido. Es verdad, pero fíjense cómo las proporciones han cambiado tanto a puntos en los cuales ya no es la misma clase de físicos, ¿sí? A pesar de que son estéticos, sí, por supuesto, son estéticos, las proporciones se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ni les hablo, por ejemplo, si empezamos a poner fotos de lo que puede llegar a ser un culturista de la categoría Open, ¿no? Eso ya la diferencia sería abismal. Pero quiero que se fijen lo importante que son las proporciones, ¿sí? Lo que les hablo, esta proporción de cuello, brazo gemelo, con antebrazo también incluido. Fíjense cómo era un cuerpo mucho más armonioso, incluso más armonioso de lo que era en la era dorada. También físicos de todas formas también mucho más similares en lo que es un porcentaje de grasa. Y fíjense cómo aún así, al menos en mi opinión, y creo que la mayoría de nosotros puede estar de acuerdo, eran físicos bastante más estéticos los de la era de plata, como lo pueden ser Steve Reeves o Beer Pearl, con culturistas como Mike Menzer, Arnold Schwarzenegger, Tom Platz, Franco Colombo. Quizás la única excepción a esta regla podría llegar a ser Frank Zane, el cual tenía brazos, cuello y gemelos, perdón, de un tamaño bastante similar, pero aún así vemos que la diferencia en proporciones es bastante grande. No quiero sonar hater ni nada por el estilo, al contrario, de hecho saben que yo soy muy fan de lo que es la clase physique, pero creo que quizás esto eran cuerpos no solo más reales a nivel obtenibles por la mayoría, a pesar de que bueno, hay exponentes genéticos impresionantes como lo son Steve Reeves, pero creo que quizás esto sería muy importante y comencemos a remarcarlo, lo que son la estética, porque la estética quizás se basa en eso, ¿no? En la armonía del cuerpo y sobre todo en las proporciones. Eh, Capaz les estoy dejando ahora en la descripción lo que es un poco las proporciones ideales según Steve Reeves. Numéricamente ustedes lo pueden sacar si quieren, yo creo que le va a ser bastante fácil a todos. Entonces, creo que tendremos que volver un poco a mirar esta clase de físicos y sobre todo ponerles más atención. No les saco mucho más de su tiempo, les mando un abrazo, espero que les haya gustado mucho, que se hayan divertido y que hayan visto un poco
lo que eran las proporciones de la era plateada del culturismo y por qué al menos a mí me parece que estas proporciones tendrían que volver. Les mando un abrazo, un saludo y adiós.